Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en esta hermosa hora que el Señor nos ha permitido para poder llegar aquí en este lugar. Y pues para mí es un honor poder llegar una vez más en este lugar. Y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustín Gómez y aquí estamos sirviendo al Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la comunidad de Auloc, aquí en Valle de Yakima. Y para los que nos miran en redes sociales, y pues para mí es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, amigos que nos está viendo de diferentes lugares y los que nos mira aquí en el Valle de Yakima. Es un placer para mí saludarles a cada uno de ustedes y en esta hermosa tarde aquí estoy para dar la palabra del Señor y espero que en esta hora sea de bendición también para cada uno de ustedes en la palabra del Señor, porque necesitamos cada día de la palabra de Dios, necesitamos. Y el tema que el Señor nos permite traer en esta hora o en este día es permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Es el tema, y que el Señor nos ayude, el Espíritu del Señor nos ayude. Sabemos que todos necesitamos de la palabra del Señor. No hay otro camino que el Señor nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es el que nos da la fuerza, y esa es la palabra de nuestro Dios que nos guía para poder llegar un día en ese lugar que nos ha prometido. Así que, querido amigo televidente, los que nos está viendo en esta hermosa hora, les saluda su amigo Agustín Gómez, y ahí estamos trabajando en la iglesia Pentecostés Restauración en Cristo en la comunidad de Aulo. Así que voy a hacer una oración y luego estaremos entrando con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Poderoso Dios, te doy gracias, Señor, primeramente a ti, mi Señor, que me permites poder llegar, Señor, en este lugar para traer la palabra del Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de los amigos que nos va a estar viendo, Señor, por este medio, mi Dios. Te pido, Señor, que tocas corazón, que bendigas, Señor, y que ayudes, Padre, para poder comprender tu palabra. Al igual manera, Señor, te ruego, mi Dios, que uses mi vida, Señor, para poder llevar la palabra tuya, Señor, que puede llegar en cada corazón y que sea de bendición para ellos y para mí también, Padre. Te doy toda la honra y toda la gloria por este amor, por esta bendición que me has dado hasta en este momento. Recibe toda la honra y la gloria en el nombre maravilloso de Jesucristo, que así sea. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, mis queridos hermanos, amigos que nos está viendo, les saludamos a la iglesia Restauración en Cristo, a los hermanos que nos está viendo en esta hermosa hora. Les saludamos con el amor de nuestro Señor Jesucristo y vamos a entrar con la palabra del Señor. Como mencioné, el tema o el título del mensaje es permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las veces, querido amigo, si usted ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, si usted ha tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, si usted, para poder permanecer en el camino del Señor, para poder estar fiel a la palabra del Señor, tenemos que permanecer. Muchas de las veces, mi amado amigo, querido hermano, nosotros queremos hacer algo, proponemos de hacer algo y queremos llevar a cabo, hacer algo en nuestra vida cotidiana. Tal vez en el principio del año proponemos de tratar de trabajar para un bien de nuestra familia o para conseguir ciertas cosas. Pero a veces el transcurso del camino, transcurso del tiempo que va pasando, a veces se nos va olvidando lo que nosotros proponemos hacer, y a veces no permanecemos en lo que uno quiere hacer. Y muchas de las veces, mi amado amigo, es lo mismo en el camino del Señor en esta hora. Yo quiero que usted comprenda que nosotros como cristianos, nosotros como hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, una persona que toma una decisión de aceptar a Cristo en su corazón, si es un compromiso que tiene que permanecer. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice que tenemos que permanecer en Él. Tenemos que guardarnos para Él. Si usted en este tiempo aún no ha aceptado a Cristo como tu Salvador, si aún todavía está usted pensando si lo va a querer hacer este año, si lo va a querer hacer este mes o estos días que se aproxima,
Amado amigo, es tiempo que usted toma la decisión de buscar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Entonces, una persona que acepta a Cristo, que acepta a nuestro Señor Jesucristo, toma una decisión de permanecer. El Señor nos ha dejado a la libertad de cada persona, los que quieren permanecer en Cristo. Y eso es lo que vamos a meditar en esta hora. Si usted tiene su Biblia, si usted tiene modo de mirar una escritura en su celular o en su hogar, si está en su hogar, busca en el libro de San Juan, capítulo 15, en el verso 7, ahí lo vamos a considerar en esta hermosa tarde. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe para poder comprender la palabra del Señor. Lo voy a leer ese versículo en el versículo 7 de San Libro de San Juan, capítulo 15, en el verso 7 dice: la palabra de nuestro Dios, honrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo voy a leer en el verso 7, dice la bendita palabra del Señor: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amado hermano, para nosotros como cristianos hay una promesa que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, estaba declarando que si nosotros permanecemos en Él, si nosotros que hemos aceptado a Cristo, si usted no lo ha hecho, escucha la palabra del Señor. Hay una promesa que el Señor nos ha dejado. Hay un beneficio para nuestra vida espiritual y hay un beneficio para nuestra familia si nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, querido amigo, hermano, tal vez usted ha estado caminando en el Evangelio por 20 años, por 5 años, por meses, yo no sé, pero yo te invito a que permanezcamos en ese camino. Seguimos en ese camino, querido amigo, querido hermano, usted que ha tomado esa decisión de buscar a Cristo. Es una bendición poder permanecer en el camino del Señor y hay una promesa que el Señor nos ha dejado. Si nosotros nos esforzamos y permanecemos a los pies del Señor, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, permanecer en la presencia de nuestro Dios. Permanecer quiere decir, querido amigo, quedarse en esa misma posición, quedarse en ese mismo lugar. ¿Cuál? En el camino del Señor. Ese es lo que quiere en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros como personas permanezcamos en el camino de Él. En el verso 7 dice: si permaneces en mí. Si nosotros como personas, nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no es tiempo de regresar atrás. No es tiempo de decir voy a tratar de caminar a ver cómo me va. No, mi querido amigo, no, mi amado hermano. Ahora que estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo un tiempo donde podemos alcanzar a mirar tantas cosas como la injusticia ha llegado en el mundo, como hay personas que ya no quieren saber nada de la palabra del Señor. Está cumpliendo las profecías que nuestro Señor Jesucristo un día los dejó. Esa profecía se está cumpliendo. Entonces nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, es tiempo que nosotros seguimos buscando más de Él. No es tiempo de mirar hacia atrás. No es tiempo de regresar a recordar la vida pasada. Puede usted recordar, pero es para edificar a otras personas. No para regresar atrás, querido amigo. Si usted no ha tomado esa decisión de buscar a Cristo, este es el tiempo de que usted lo haga, mi amado amigo. Amado hermano, la palabra del Señor dice: si permaneces en mí. Para poder permanecer en nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar la palabra del Señor. Lo que dice permanecer es cuando nosotros, después de que una persona cree en el Hijo del Hombre, en nuestro Señor Jesucristo, que un día vino, murió por cada uno de nosotros,
dio su vida por amor a usted y a mí, entonces Dios, el Señor nos perdona. Recibimos, dice la palabra, que hay una recompensa que nos perdona y nos da la vida eterna cuando nosotros aceptamos al Señor y tenemos que permanecer en Él. Pero vamos a mirar en el libro de primera carta de San Juan, capítulo 3, para poder permanecer. Vamos a mirar qué es lo que nos exige nuestro Señor Jesucristo en el libro de primera carta de San Juan. Gloria a Dios. Si usted tiene su Biblia, busca en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, del verso 6. Dice, escucha lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él. ¿De quién? Todo aquel que permanece en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice mi amado amigo, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor. No continúa pecando. Si usted ha tomado la decisión de permanecer, de buscar a Cristo, y usted quiere permanecer en el Señor, si nosotros hemos tomado esa decisión, pero si usted ya se le está olvidando de que es necesario que permanezcamos en el camino del Señor, en esta hora es tiempo que usted vuelve a retomar ese camino. Vuelve a buscar ese camino que un día escuchó la palabra de Dios y tal vez usted dijo, ya no quiero seguir, muchos problemas, tantas cosas que pasan en mi vida y voy a dejar, mejor voy a seguir como estaba yo antes. Querido amigo, es tiempo de que usted vuelve en ese camino. Es tiempo de que nosotros seguimos adelante a buscar la presencia del Señor. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Ese es permanecer en el Señor. No continuar haciendo el pecado. Dejar atrás lo que antes hacíamos. Ya no estar viviendo como anteriormente que vivíamos. Porque anteriormente cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo, vivíamos sin esperanza, vivíamos como que creemos, vivíamos como que no nos importaba si alguien nos estábamos lastimando. Pero ya estando en el camino del Señor, dice la palabra del Señor, si nosotros, todo aquel que permanece en Él, si nosotros queremos permanecer a los pies del Señor, si usted quiere permanecer en el camino del Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder permanecer en ese camino? ¿Qué es lo que podemos permanecer a los pies de Jesucristo? Dice la bendita palabra del Señor, no continuar haciendo el pecado, apartarnos totalmente del pecado, dejar atrás lo que antes hacíamos, querido amigo. Dios no le agrada el pecado. Dice su palabra que ama al pecador, pero más no ama al pecado. Dios ama al pecador, pero al pecado no. Dejar atrás lo que antes veníamos haciendo, lo que Dios no le agrada, y vamos a continuar. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Si usted dice que es un cristiano, si usted dice que cree en el Señor, pero si usted sigue pecando, si usted sigue haciendo tales cosas que Dios no le agrada, entonces dice la palabra de Dios que no lo ha conocido a Él. No lo has conocido al Señor, porque el que conoce, el que busca, el que quiere permanecer en el camino del Señor, se tiene que apartarse del pecado. Tiene que apartarse de todo ese deseo de la carne. Todo lo que el mundo nos ofrece, tenemos que apartarnos en esas cosas. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Ese es lo que dice el Señor para poder permanecer en Él. Va a venir problemas, va a venir situaciones, va a venir necesidad en nuestra vida. Eso va a venir tentación en nuestra vida. Pero tenemos que permanecer en el camino. Quiero dar una ilustración para que podamos a mirar la palabra del Señor. Quiero dar una ilustración donde dos soldados iban en un vehículo. Uno era el que mandaba
y el otro, el que conducía, pues era era el que llevaba manejando el automóvil, y el que mandaba estaba a un lado, al lado del ayudante. Entonces iban caminando, recorriendo en el camino, pero resulta que donde ellos iban entrando, iban caminando, iban avanzando, en el camino se les presenta una tormenta, una tempestad muy fuerte, dice esta ilustración. Empezaron ellos a mirar lo que venía aconteciendo, lo que estaba pasando en el camino donde ellos iban viajando. En el transcurso del camino, ellos entre más avanzaban, más duro se ponía esa tormenta, esa tempestad. Se ponía mucho más duro. Se ponía mucho más difícil para poder cruzar, para poder avanzar. Todo lo que ellos, los otros carros que estaban entrando y caminando junto con ellos, muchos se empezaron a orillarse en el camino. Pero el que llevaba manejando el automóvil, él decía: vamos a parar, vamos a detenernos. No podemos avanzar más porque el viento no nos deja avanzar. Entonces lo que dijo el que tiene la autoridad, al que estaba al lado del ayudante, él decía: no, sigue adelante, sigue caminando, avanza, no le hace cómo está la tempestad, tú avanza. Entonces, en cuanto ellos iban entrando más se ponía la tempestad mucho más difícil. Los demás carros se orillaron, pararon, ahí quedaron quietos. Y ellos avanzaban, y entre más avanzaban, más duro estaba la situación que estaban ellos enfrentando. Bueno, querido amigo, cuando ellos miraron una esperanza, miraron algo más adelante donde ya no había esa tormenta, entonces lograron pasar, y el que tenía la autoridad, el que iba sentado al lado del ayudante, dijo: detente, párate, oríate. Y el que iba manejando dijo: ahora, ¿por qué quieres que me orille si ya pasamos en esa situación tan difícil? Ahora, ¿por qué quieres que yo me orille? Y el que tenía la autoridad, el que iba sentado a su lado, dijo: mira, te voy a explicar. Mira hacia atrás, y todos los que quedaron allá detenidos, los que pararon, los que se quedaron allá en la tormenta o en esa tempestad, ellos allá siguen. Pero nosotros que caminamos sin importar lo que nos estaba haciendo daño, sin importar lo que nos enfrentaba, logramos cruzar. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? No importa la situación que venga en nuestra vida, querido amigo. No importa la situación, no importa el problema, no importa la crítica, no importa lo que tu hermano, tu familia hable mal de ti, porque usted ha tomado la decisión de buscar a Cristo. Dejar esas tempestades, dejar toda esa situación que viene, sino que seguir avanzando y estar a los pies del Señor. Permanecer es confiar en el Señor. Confiar en el Señor. ¿Dónde más podemos poner nuestra confianza más que solamente en nuestro Señor Jesucristo? Y la otra palabra, querido amigo, allí mismo en San Juan capítulo 15, en el verso 7, dice: mis palabras permanecen en vosotros. Quiere que nosotros permanecemos en el Señor, pero también quiere que la palabra del Señor permanece en nosotros. Nosotros vamos a permanecer en el Señor. Eso es lo que quiere que nuestro Señor Jesucristo permanezcamos en Él, pero también nos pide que sus palabras del Señor permanezca en nosotros. No solamente que nosotros decimos: yo soy cristiano, yo voy a una iglesia y yo sigo a Cristo. Queremos que nosotros permanezcamos en Él, pero dice su palabra en el libro de San Juan capítulo 15 que las palabras del Señor quiere que permanezca en nosotros. Dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No solamente que no digamos que voy a permanecer en Cristo,
sino que dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros vamos a permanecer en Él, y la palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros. Mis palabras permanecen en vosotros, y si lo hacemos, si cumplimos lo que nuestro Señor Jesucristo pide de nosotros, hay una recompensa para cada uno de nosotros. Hay bendición, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. San Juan capítulo, en la primera carta de San Juan capítulo 3, en el verso 24, escucha lo que dice la bendita palabra del Señor, querido hermano. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Si nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, permanece en nuestra vida, que lo tenemos, los mandamientos, lo guardamos, nos cuidamos para el Señor, dice la bendita palabra del Señor, dice, y el que guarda sus mandamientos, el que guarda el mandamiento de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así que si nosotros guardamos la palabra del Señor, guardamos todos esos mandamientos que lo ha dejado para el bienestar de nosotros, Él permanece en nosotros también. Pero es necesario que tenemos que guardar sus palabras. Ese es lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 8, en el verso 31, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, espero que se estén gozando, queridos hermanos, amigo. En el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que les habían creído, si vosotros permaneces en mi palabra. Jesucristo le estaba hablando en aquel tiempo a los judíos. Dice, si ustedes permanecen en ustedes mis palabras, eso es lo que le estaba diciendo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros guardamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él dice que somos verdaderamente los discípulos del Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Mira, querido amigo, es necesario que guardamos la palabra del Señor. No solamente que lo oigamos, no solamente que digamos, yo voy a la iglesia, escucho la palabra del Señor, pero hasta ahí nomás, sino que tenemos que guardarnos. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Y dice la Escritura, entonces si nosotros lo hacemos, somos verdaderamente los discípulos de Cristo. Somos verdaderamente los discípulos del Señor, porque ese es lo que dice en su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, podemos mirar de que si nosotros permanecemos en el Señor y si sus palabras de Él permanecen en nosotros, verdaderamente somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No solamente escuchar la palabra y ignorarla, sino que tenemos que escucharla, pero tenemos que vivir la palabra del Señor. Tenemos que meditar, tenemos que hacer hacedores de la palabra del Señor. Y seremos y somos el verdadero discípulo para nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que nos sometemos a Él. Es necesario que nosotros nos guardemos para Él. Para permanecer en Él, tenemos que dejar de hacer los pecados. Tenemos que dejar de hacer esos pecados. Estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que el Señor nos ha dejado. Él está dispuesto de ayudarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Esforzarnos. Buscar a Él constantemente. Escuchar su palabra. Espero que se esté gozando, querido hermano, amigo que nos está viendo en este momento. Si usted no ha tomado la decisión de seguir a Cristo,
Tal vez usted dice, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo seguir a Cristo? El Señor, Él es tan misericordioso. Él es bueno. Él nos ama. Y Él está dispuesto de ayudarnos, mi amado amigo. El Dios que le servimos es un Dios maravilloso. Es un Dios verdadero. Es un Dios que nos ama. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? En primero de Apóstoles de San Juan, en el capítulo 1 del verso 9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Él los conoce, pero es necesario que lo hagamos y tomamos la decisión de buscar a Él. Pero vamos a continuar, mis queridos hermanos. Ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 15, ahí en el verso 7, dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escucha lo que dice el Señor. Escucha: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la promesa que el Señor nos ha dejado, mi amado amigo. Es necesario, hay bendición si nosotros permanecemos en Él. Hay esa promesa que Dios nos ha dejado. ¿Quién no quiere la misericordia del Señor? Todo lo necesitamos. Pero escuche lo que dice. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que guardar su palabra. Y nos ha dejado esta promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo, dice. Si tú permaneces en el camino del Señor, si tú guardas la palabra del Señor, puedes pedir lo que usted lo ocupe. Él está dispuesto de ayudarnos. Él está dispuesto de ayudarnos en lo que está pasando, su necesidad. Tal vez el médico te ha dicho: ya no tiene solución tu enfermedad. Tal vez el médico te dice: ya no podemos hacer nada. Pon tu confianza en el Señor. Guárdate para el Señor. Y tiene esa promesa para ti. Y esa promesa el Señor los cumple. En San Juan capítulo 14, en el verso 13, dice: cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Querido amigo, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra. Es para que nosotros nos acercamos a Él. Si tiene usted su Biblia, lee la palabra del Señor. Escucha la palabra de Dios. Hay una promesa para ti. Hay una promesa para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Buscar a Cristo. Y Él dice que lo que necesitamos, Él está dispuesto de ayudarnos. Yo le invito a que usted tome la decisión. Busca a Cristo. Si usted tiene 5 años en el Evangelio, si usted conoce de Cristo, no se aparte, mi amigo, mi hermano. Busca más al Señor. Hay recompensa para cada uno de nosotros si permanecemos en ese camino, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hay que permanecer. Venga lo que venga. Venga tormentas, venga tempestades, venga problemas, venga lo que venga. Hay que poner nuestra confianza en el Señor. Hay que seguir confiando hasta su venida. Él nos ha dejado su promesa y Él los cumple. Si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo y os será hecho. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Busquemos de Cristo. Busquemos, toma esa decisión, busca de Cristo, que Él te ama. Muchas gracias y les saluda su amigo Agustín Gómez. Y pues sé que el Señor les siga bendiciendo en este resto del día. Y cuídense y Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Y recuerde que estamos trabajando en la comunidad de Outlook 309 B Street, Outlook, y el nombre de la iglesia es Restauración en Cristo. Así que Dios les bendiga y hasta pronto.